Pónganle ojo a este minuto 60 Movistar, una denuncia, Paola, que tiene que ver con derroche en la Defensoría del Pueblo en plena época de austeridad. ¿Qué es lo que pasa? Sí, Andrea, pues se está realizando durante 2 días, el 3 y 4 de mayo, es decir, ayer y hoy terminó el primer encuentro de defensores públicos de Colombia, retos de la Defensoría Pública en la Administración de Justicia. Hasta ahí todo normal, si no fuera Andrea, porque es un evento que convoca a cientos de funcionarios de defensores públicos que pues tuvieron que trasladarse y a quienes les están pagando hospedajes en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. La agenda de este evento, que como ustedes ya lo están viendo también en nuestro Facebook Live y en nuestro YouTube Live W Radio Colombia, pues tiene bastante convocatoria. Empezó, como le decía, ayer martes 3 de mayo a las 9:30 de la mañana con una instalación que hizo el defensor del pueblo Carlos Camargo en la ciudad de Barranquilla. Digamos que allí se realizó una agenda única para todas las ciudades Mm, hasta el mediodía. Y si era una agenda única para todas las ciudades, entonces, ¿por qué no se hizo de manera virtual? Lo mismo Al pasó tiempo, de hoy. una vez, no. Sí, exacto. Exacto, lo mismo pasó hoy y ya las agendas cambiaban en horas de la tarde, en donde, como le decía también anteriormente, pues estuvieron presentes invitados de altísimo nivel, como por ejemplo el fiscal Gabriel Jaimes o también el El caso ministro de Uribe. Justicia Wilson Ruiz, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, el exdefensor Eduardo Alonso Flores, también el exdefensor em, ¿Volmar? Otálora, Ah, el Otálora, defensor Jorge Armando Jorge Tálora. Armando Otálora, Volmar Pérez también lo y es. otros magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Mejor dicho, estaba eh, Todo el todo el mundo. mundo. Ah, bueno, está el magistrado también, Jaime, o el exmagistrado y jurista, doctor Jaime Bernal Cuellar. Todo el mundo estaba en está en este evento que se terminó hoy. Y pues aquí, Andrea, pues llama la atención que se haya convocado a todos los defensores municipales y regionales para participar cuando pues le toca a la Defensoría entonces asumir los gastos de hospedaje y transporte. Vamos entonces a ver casos Ujú. puntuales para que entendamos un poco, digamos, como Eso, la bien. magnitud de este derroche, como lo hemos titulado también en nuestra noticia. En el segundo reel, entonces estamos viendo ahí que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, Ujú. fueron más de 400 defensores públicos de las regionales: Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Caquetá, Casanare, Meta, Guaviare, Soacha, Tolima y Quindío, que llegaron aquí al Hotel Hilton de Corferias a Ah, en hospedarse el para Hilton. participar en este evento. Sí, Andrea, entonces de estos 400 defensores, solamente saquemos los que viven en Bogotá, pero de resto todos pues llegaron desde sus regiones y se están quedando en el hotel, y la Defensoría también pues cubrió los gastos de transporte y cubre los gastos de alimentación. 400 defensores en la ciudad de Bogotá. Eso es un billete largo. Y es un billete largo porque hemos mirado también, pues, el precio de la noche en el Hotel Hilton de Corferias, el Hotel Hilton de Corferias aquí en la ciudad de Bogotá, y está aproximadamente en 788.000 pesos, ¿La noche? Andrea, la noche en este Miércoles. hotel. ¿700 cuánto? 788.000 pesos. Pues Ahí es usted la está que viendo, Andrea, mire, en nuestro ahí YouTube. la estamos viendo, setecientos sí. ochenta y ocho mil pesos vale la noche en el Hotel Hilton de Corferias, en donde se están entonces hospedando quienes llegaron de estas defensorías regionales a la ciudad de Bogotá para participar en el evento. Y entonces Pero multiplique eso, pues, por todos. Uno entiende que sí hay reuniones que se deben hacer, pero uno pensaría, bueno, no hay posibilidad de un hospedaje distinto, no pagar tantos hospedajes en época de austeridad. o de hacerlo virtual. Este evento, además, Andrea, pues como bien lo mencionábamos, es el primer encuentro de defensores públicos, nunca se había realizado en la Defensoría. ¿Y por qué entonces se realiza justo ahora cuando estamos atravesando por una crisis y además por una época de austeridad en donde el gobierno ha sido muy claro con sus decretos y sus normativas, diciéndole a las entidades públicas que deben evitar a toda costa estos eventos en donde se gasta mucha plata y además otro tipo de gastos que pueden resultar
perjudiciales para Claro. el presupuesto de cada una de las entidades que necesitan hacer otras cosas. Vamos entonces a ver el ejemplo de Bucaramanga, en donde también se realizó un evento, ya le decía yo que son Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, las ciudades en donde se está haciendo este encuentro de defensores públicos. En Bucaramanga entonces estamos hablando de 200 defensores públicos que llegaron de Santander, de Norte de Santander, de Boyacá, Ocaña y Sur de Bolívar. Allí están entonces también estas personas eh, quedándose, es la Defensoría entonces asumiendo el pago de los hospedajes de muchos de ellos. Y tenemos también otro ejemplo en la ciudad de Cali, son 140 defensores públicos que llegaron del sur y del occidente del país también para asistir a la instalación y para asistir a este encuentro de defensores públicos en donde también entonces están pues con una, o estuvieron ayer con una agenda igualita en horas de la mañana a la que tenían los otros defensores en las otras regiones. Ujú. Y va sumando entonces ahí Sí, los costos de este mega evento. así es. En este evento, además, Andrea, y aquí hay que decir una cosa muy importante, el defensor Carlos Camargo ha confirmado, les ha anunciado a sus defensores regionales un anuncio que ya les había hecho en días pasados, pero que hoy se confirma, y es que a los 3.851 defensores públicos, oiga esto, tres Ujú. mil ochocientos cincuenta y 1 defensores públicos, se les va a incrementar un 3% el valor de sus honorarios. Mm. Dice el defensor Carlos Camargo, vendrán más y mejores noticias, pero pues imagínense, 3% de incremento van a tener entonces de aumento los defensores públicos en sus honorarios, según les ha anunciado el defensor Carlos Camargo. Y otro Ojalá esto no problema. tenga, pues, por supuesto, todo hay que probarlo, pero es que ese tipo de anuncios, cosas en plena época electoral con una persona, pues, que ha venido de la política, ah, es Sí, complicado. porque es que además hay que recordar, Andrea, que hay unas personas que ganaron concursos para ser nombrados como defensores regionales, defensores municipales, y les acabaron los contratos y en cambio sí se nombraron a muchos defensores Sí. regionales que pues son amigos y son cuotas políticas o serían cuotas políticas del defensor y de los defensores regionales también en cada uno de los departamentos de Colombia. Hay otro dato que es importante decirlo para tener en cuenta y es los honorarios que hoy tienen los defensores públicos. Andrea, hay tres categorías. La categoría de defensor público tribunal gana 5.092.000 pesos. Ujú. La categoría de defensor público de circuito tiene unos honorarios de 4.732.000 pesos y la categoría de defensor municipal 4.230.000 pesos. Aquí, pues usted puede mirar también la tabla de viáticos que Ujú. tienen estas personas y por ningún lado los viáticos superan los 800.000 pesos diarios que vale una noche en un hotel, por ejemplo, Ahí ya se el van todos Hilton de en la Corferias. noche, claro. Con estos honorarios, los viáticos diarios no superan los 300.000 pesos y sin embargo se les está pagando un hotel que vale 800.000 o cerca de 800.000 pesos la noche. Y el Mm. siguiente problema que también se lo mencionaba y que se suma a toda esta polémica, pues tiene que ver con que el defensor del pueblo no reciba a las organizaciones que lleven Ay, mucho sí. tiempo pidiendo citas, que después de que se declarara la emergencia humanitaria estén intentando comunicarse con él y no hayan podido, y en cambio sí otras personas, como por ejemplo el fiscal Gabriel Jaimes o el abogado Iván Oiga, Cancino sí. o el mismo presidente de la República, Iván Duque, puedan estar en este evento con el defensor y no las comunidades, el pueblo, que es, se supone lo que él defiende. Y Por eso, recursos, ¿no? O también le piden citas y le piden recursos para otras zonas dificilísimas en situación de orden público. y por eso, para hablar de eso rápidamente, Andrea, saludemos hasta ahora al presidente de SINDEP, ese es el Sindicato de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, William Salazar. Gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos cuál es la molestia de ustedes como sindicato frente a esto que está pasando por los gastos millonarios de la Defensoría en este tipo de eventos y además por no recibir a las organizaciones. Muy buenas tardes, Paola y Andrea y oyentes. Pues bueno, agradecer este espacio y es lo que pues menciona Paola, cómo es posible que haya un evento de esa magnitud con ese derroche de gastos y de dinero y no haya posibilidades, por ejemplo, de comisiones que los trabajadores de la auditoría piden
a regiones donde le dice que es por varios días y que no es posible más de 2 días para una comisión a regiones tan difíciles, por ejemplo, como Putumayo, donde ocurrió la masacre. ¿O cómo es posible que no haya una coherencia frente a ese discurso que lanza hoy el defensor del pueblo frente al reconocimiento de los defensores públicos, pero ningún esfuerzo para vincularlos a planta para que goce de todas las garantías, sino que mantener esos contratos que son una enorme mermelada, como me mencionó Paola? Son 3.851 contratos que sirven efectivamente para ese ejercicio de repartija burocrática cada año y donde el defensor del pueblo, que es nombrado también en una terna de uno, como pasó con el actual, con el presidente Duque, pues pone en función de estas dinámicas clientelares esos nombramientos de esos contratos de las compañeras y compañeros que están en condiciones además muy difíciles y donde debemos mencionar que el día de hoy supimos la triste noticia que fue asesinado un defensor público en Ocaña, en desarrollo de sus funciones, fue asesinado y queda absolutamente desprotegida su familia porque ellos son Sí. contratistas y no gozan de ninguna garantía. Entonces hay una cosa, hay un enorme derroche, un gran evento con el presidente Duque y con el fiscal y con toda esa farándula, la procuradora que no hace su tarea, y la realidad es que los compañeros trabajadores que hacen esa tarea de contrato pues no tienen garantías. Pero, Y lo segundo, señor pues que William, mencionaba, perdóname, dime, sí, sí. una cosa antes de que pase al siguiente tema, y es sobre este evento, es el primer encuentro de defensores públicos y se supone que pues son unas capacitaciones, unas charlas que seguramente las justifican diciendo que los defensores municipales, los defensores de las regiones necesitan participar y pues conocer sobre todos estos temas. ¿Eso es así? ¿Qué tan importante y tan urgente es un evento como estos? Eso es un evento que tiene otras connotaciones, eso no tiene un carácter técnico de formación y de fortalecimiento de los defensores públicos. Los defensores públicos tienen unas estrategias y unas estructuras formadas por ellos como los colegios de defensores públicos, donde hacen barras académicas, donde están cualificando permanentemente. Este evento es un evento que tiene una connotación de carácter politiquero claramente y no tiene ese carácter de formación y fortalecimiento. Es claramente un ejercicio en plena época electoral que nos preocupa muchísimo, dónde se están usando los recursos y en ese momento donde debemos efectivamente usar los recursos para defender a las comunidades o para fortalecer la seguridad pública o para fortalecer las servicios públicos que viven con montones de casos que les asignan cada mes sin que tengan la capacidad de hacer la defensa de los más vulnerables, porque esa es la tarea tan importante que hacen los servicios públicos, defender a quien no tiene cómo pagar un abogado para que le represente y viven con un montón de casos que les asignan porque no hay suficientes defensores y los pocos que hay están bajo una modalidad de contratos para que, como bien decía Paola, pues, ese es un Sí. proceso de concurso y quienes ganaron el concurso, a muchos los han sacado de manera arbitraria, incluso compañeros con situaciones de enfermedades como cáncer y demás, que les Señor asignaron el William. contrato de manera injusta. Sí, sí, señor. Sí, señor William. Y entonces ahora sí hablemos de esa otra parte del asunto que tiene que ver con que no se reciba, no se atienda por parte del defensor a las organizaciones sociales y que han estado buscando cita con ellos y en cambio que sí se inviten a este tipo de eventos, aunque no sabemos, Andrea, eso no nos lo ha confirmado la Defensoría, si a esos Ujú. invitados de tan alto nivel también se les pagaron pues las invitaciones, Pues debería, pero ¿no? Porque son los que están poniendo el pecho en terreno más no, que digo otros. digo es a los invitados de alto nivel que le Ah, mencionaba, ya. no sabemos aún, porque la Defensoría no nos ha respondido, si a ellos también les costearon, pues, todos los gastos del A Gabriel hospedaje y Jaimes y demás. los otros. Ujú. Exacto, pero sí, por lo menos, tienen la oportunidad de reunirse con el defensor, de hablar con él, y en cambio las organizaciones sociales no, señor William. Pues como ustedes lo plantean hoy en su hashtag, el de no creer que las comunidades el día 28 de abril se movilizaron desde todas las regiones, más de 100 organizaciones campesinas, étnicas, indígenas y de sectores populares para venir a Bogotá y vinieron a la Defensoría del Pueblo para emitir una declaratoria de emergencia humanitaria frente a las masacres, lo que viene pasando en Putumayo, en Arauca, que vienen asesinando sistemáticamente a los líderes. Habían pedido de manera formal al Defensor del Pueblo que se les recibiera y se hiciera una audiencia pública donde ellos pudieran presentar la problemática. Hicieron con sus propios recursos, vieron hasta Bogotá, nadie les financió nada, pero además de que les tocó ir con sus propios recursos, dado que no lo recibieron en la institución, no les abrieron las puertas, les tocó hacer al frente de la Defensoría esa audiencia, que la volvieron una audiencia popular, donde declararon la emergencia humanitaria en el país por lo que viene pasando. No les abrieron la puerta.
y además se vino un aguacero Sí, espantoso, señor. pidieron que por lo menos les prestaran el baño, ni siquiera había No, tremendo. personas con, No. con hipotermia, personas, mujeres mayores, en una situación difícil, y no se abrieron la puerta, pidieron el espacio al auditorio, que le pusieron el nombre de Alfredo Molano Bravo, un gran defensor Señor de derechos William, humanos, y no les permitieron. Ujú. pues muchas gracias, ya nos toca terminar, pero de todas formas vamos a seguir entonces pendiente de Andrea de lo que va a pasar o de este evento y ya les Claro. vamos a contar lo que dijo la Defensoría. Sí, importante, entonces vayan buscándonos de una vez en YouTube, W Radio Colombia. Aquí sigue la W en digital y ya llegaron Martín de Francisco y Hernán Peláez. Tarde, 7 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Sigue la W Digital. Es importante que ustedes conecten con esta cita y la mejor manera de hacerlo, Mauricio, es activando la campanita de notificación, ¿no? Claro, que se suscriban para que puedan estar atentos a cada programa que nosotros vamos a ir emitiendo todos los días a la 1 de la tarde, como es nuestra cita habitual. A quien sigue la W Digital, lo mismo quienes están conectados también en Facebook Live a esta hora. Bien, y rápidamente les hablamos del menú que tenemos. Vamos a continuar con la denuncia que hace uno de los sindicatos de la Defensoría del Pueblo que nos trae Paola y que tiene que ver con un derroche en un mega evento de la Defensoría del Pueblo, porque quedamos con varios pendientes. Saber la respuesta de la Defensoría del Pueblo, conocer más detalles en qué consiste este evento, cuánto está costando una noche de hospedaje, así que les vamos a hablar sobre esto. Pero además vamos a hablar de una posible moñona del Contralor General Felipe Córdoba, Paola, con respecto a los candidatos que quedaron ternados para la Contraloría de Bogotá. Es decir, sus funcionarios quedaron en estos finalistas. Sí, Andrea, pues justamente ya se ha conocido en las últimas horas por parte de la universidad encargada para elegir las tres personas que después el Consejo votará para que sean el próximo Contralor de Bogotá. Pues estas tres personas son funcionarios de la Contraloría General de la República, son cercanos a Carlos Felipe Córdoba y por eso les vamos a contar si es que va a ser moñona, porque moñona nos referimos, Andrea, porque usted sabe, el Contralor también está peleando para que alguien cercano a él, el actual Contralor está peleando para que alguien cercano a él se quede en la Contraloría General de la República, ¿no? Sí. Entonces quedaría con la Contraloría General y también con la Contraloría de Bogotá, mejor dicho, por lado y lado. Por lado y lado. Pero, Mauricio, hay varias clases de moñona, ¿no? Sí. Cuando se le dice moñona es... Como Pues, que hizo una jugada sí. y... Claro, como que le pegó a varias cosas al tiempo, pero también ¿Al estilo es muy Bolos? popular en... No, eso es en la rana, ¿no? La moñona no es en la rana. Ah, sí, la rana, tiene toda la razón. Sí, Cuando uno las mete todas las argollas. Es que hay diferentes moñonas porque además en la gastronomía, cuando usted le dice moñona, ¿qué es? No, es un plato Delicioso. exageradísimo que tiene de todo. Que le pone de todo, que le pone carne, le pone huevo, le pone, bueno, de todo. Entonces, estamos hablando de esa moñona de las tres personas que pueden ser cercanas al Contralor Felipe Córdoba y que estaría posiblemente en la Contraloría de Bogotá. Pues bueno, empecemos entonces con nuestra primera historia de no creer, a propósito de nuestro numeral en Twitter, de no creer. Y Paola, para las personas que se están conectando a esta hora en nuestra transmisión de W Radio Colombia en Facebook y en YouTube, recordemos cuál es la denuncia de un mega evento de la Defensoría del Pueblo, más o menos los costos. Usted nos trae documentos de esta denuncia. Sí, Andrea, pues es que en el marco del primer encuentro de defensores públicos que se está realizando en 5 ciudades del país de manera simultánea, pues se ha conocido que hay una especie de despilfarro de recursos porque son cientos de funcionarios, de defensores y funcionarios y contratistas, defensores públicos regionales que llegaron a cada una de estas ciudades y que la Defensoría pues les asumió los costos de hospedaje y alimentación y también de transporte. Esto también habría sucedido con invitados de alto nivel que en cada una de las ciudades también fueron convocados por la Defensoría y a quienes la Defensoría les estaría entonces pagando en plena época de austeridad. Y a esta denuncia que nosotros hemos traído, pues se suman algunas preocupaciones del Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, con respecto a la poca
participación que han tenido las organizaciones sociales a la hora de hablar con el defensor. No han tenido acceso a él y en cambio hasta el propio presidente Duque sí ha podido llegar a reunirse con el defensor Carlos Camargo en este evento que se clausuró hoy aquí en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Hilton de Corferias, en donde les decíamos, pues son aproximadamente 400 funcionarios de otras regiones que llegaron aquí y muchos de ellos quedándose en este hotel en donde vale 788.000 pesos el hospedaje, la noche, esa es la tarifa por noche que tiene este hotel, uno de los más bonitos, Andrea, de los más grandes, de los más nuevos, lujosos, y de los más nuevos y de los aquí más costosos en Bogotá. Pero antes de seguir con la denuncia y de contarle además que nos responde la Defensoría, yo quiero que recordemos, Andrea, este video muy famoso en el que el defensor nos recuerda cómo es que salieron las cosas en su entidad. No, Recordemos. salió mal. Salió mal. No, salió mal. Salió mal. No, salió mal. Salió mal. ¿Esa no fue una rendición de cuentas? transmisiones de rendición de cuentas donde pues el defensor Carlos Camargo pensaba que no estaba al aire, estaba en vivo y dijo salió mal. Y la pregunta es si salió mal este mega evento o no por el alto costo y el posible derroche. Pues seguramente no salió mal, Andrea, porque en efecto el presidente Duque fue a clausurarlo, estuvo muy lleno, la gente motivada, los defensores felices, pero el sale mal es para el país, porque nos toca a nosotros sacar plata de nuestro bolsillo para que hagan estas cosas cuando además se pueden hacer de manera virtual. Es que les decíamos hace unos minutos que la convocatoria y la agenda del evento, que también la vamos a ver ya en nuestras pantallas, pues era una agenda simultánea para todas las ciudades durante las horas de la mañana el día de ayer. Entonces, ¿por qué si era simultánea tenían que llegar hasta un sitio y quedarse todos en un hotel, pagar por estos hospedajes tan caros en lugar de hacerlo virtualmente, como es el llamado que ha hecho el mismo gobierno nacional, las entidades públicas, para que lo hagan de esta manera, teniendo en cuenta que estamos en austeridad, que hay unas normativas y unas circulares específicas que hablan de evitar a toda costa estos eventos. Le voy a nombrar mientras vemos el video, el documento de la agenda, para que además conozcamos a los personajes que estuvieron ahí y a quienes les pagaron también por quedarse. En Bogotá, entonces decíamos, fue en el Bogotá Hilton Corferias, este hotel lujoso, nuevo y bastante caro. En Barranquilla, en el centro de convenciones Blue Gardens. En Cali, en el Hotel Torre de Cali, en donde llegaron 140 funcionarios defensores públicos del sur y del occidente de Colombia. En Bucaramanga, en el Hotel Chicamocha, este hotel también es bastante lujoso, bastante costoso, en la capital de Santander. Y en Medellín, en el Hotel Four Points, en donde también se realizó durante ayer y hoy el evento del encuentro, el primer encuentro nacional de defensores públicos. Oiga, ¿cuál es el documento de la agenda para indicarles a nuestros compañeros? Mire, Andrea, ya le voy a decir exactamente cuál es el documento de la agenda, porque es importante pues que veamos quiénes estuvieron en este magno evento, ¿no? Pues mientras que buscamos el documento de la agenda, yo quiero leerle un comentario que hace una de las personas, de nuestros oyentes, que escribió con nuestro numeral en Twitter. Dice DaniToc19M60. De no creer que la gente no caiga en cuenta que la Defensoría ha sido secuestrada por la banda del crimen organizado. Bueno, ese es bien fuerte, pero no, quiero leerles este. Mire, María Corina R, @Cora_son. De no creer la mentalidad que tiene la W Radio de que el Estado no gaste nada. ¿Ustedes qué creen que hace un Estado? ¿Nada? Tener una Defensoría del Pueblo es importante y sus reuniones, el costo que tengan también. Dejen de ser tan tacaños con todo y criticar por criticar. Este punto es importante, Paola, porque no estamos diciendo que entonces ningún evento de alguna entidad se puede realizar, porque de hecho hay un presupuesto autorizado y también deben utilizar estos recursos. Aquí el punto es, y que nos decía uno de los invitados, presidente de uno de los sindicatos,
datos, es que mientras que se paga casi 800.000 pesos por una noche de hotel, se podría pagar menos, se podrían hacer reuniones virtuales, ya que otras organizaciones sociales están en territorio con las uñas pidiendo citas y pidiendo recursos que muchas veces no les dan para cumplir su trabajo de defensa de los derechos humanos en las regiones. Ese es el punto. Exactamente, Andrea. Y el otro punto pues tiene que ver con una austeridad total en todo el Estado colombiano. El gobierno, es que el mismo presidente Duque ha hecho el llamado a las entidades públicas para que ahorren recursos, y definitivamente haciendo este tipo de eventos no se está ahorrando nada, al contrario, se está despilfarrando la plata, porque este evento bien se hubiera podido hacer virtual, y segundo, bueno, háganlo en un hotel más económico, pero el más caro de la ciudad, 800.000 pesos la noche, se justifica que se paguen esos recursos para que las personas vengan y se queden, y además la plata de los vuelos, de la alimentación y demás, cuando en la Defensoría además se está necesitando tanto presupuesto para otras cosas tan importantes como las que usted mencionaba. De hecho, ese es el problema. En el edificio nuevo no se puede realizar esta actividad. Creo que ellos tienen un auditorio acondicionado nuevo, pues que podrían participar por lo menos los de Bogotá y el resto virtual. También, podría uno pensar, ¿no? También se podría hacer, pero mire, ya tenemos la agenda, nuestro equipo de producción ya le tiene la agenda a Paola para que usted nos vaya guiando. Bueno, entonces ahí estamos viendo que empezó ayer, le contaba que a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Barranquilla, en donde además el defensor pues viajó para instalarlo, el defensor Carlos Camargo instala en Barranquilla, y toda la agenda de la mañana es única para todas las ciudades, y ya en la tarde entonces vemos, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, que estuvo presente el doctor Gabriel Jaimes, que es el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, estuvo el ministro Wilson Ruiz Orjuela, ministro de Justicia y de Derecho, Alfonso Gómez Méndez, que es exfiscal y abogado litigante hoy, y Eduardo Alonso Flores Aristizábal, un defensor público de esa región. Después hubo un panel de expertos en donde estuvieron el exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, el doctor Hernán Gonzalo Jiménez, académico y decano, el señor Darío Bazardi Montoya, litigante y académico, y Diego Corredor Beltrán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estas personas, estos expertos que estuvieron, por ejemplo, en ese panel en la ciudad de Barranquilla, pues fueron invitados también por la Defensoría del Pueblo, y este es otro punto pues que nos sorprende, que se haya pues cubierto o asumido todos los gastos de estas personas. Sí. En Cali, en otra ciudad, Andrea, por ejemplo, acá en Bogotá, en la tarde, entonces estuvo ayer la doctora Patricia Linares, usted se acuerda de ella porque fue presidenta de la JEP. Jairo Acosta, procurador delegado con funciones de coordinación ante la JEP, Edilberto Carrero, Héctor Julio Millanes, mejor dicho, invitados de alto nivel, sí, pero son estas personas las que deben estar en un evento de la Defensoría. Se les tiene que pagar con recursos públicos estas invitaciones. Eso es lo que no sabemos, y nos preguntamos si corresponde o no a un evento que se necesitaba y que era urgente para la entidad. Bueno, entonces, yo sé que usted tiene invitados al respecto, pero la pregunta es, ¿qué dijo la Defensoría del Pueblo? ¿Qué dijo el defensor Carlos Camargo? Porque también es importante escuchar de propia voz del funcionario por qué se hizo este evento con esos altos costos. No quiere decir que por qué se hizo el evento, no, pero sí se pudo haber ahorrado en dinero. Mire, Andrea, la Defensoría del Pueblo entonces dice que este evento es un homenaje al trabajo y a la dedicación profesional de los defensores públicos, que ya en 30 años de existencia de la entidad no se había desarrollado alguna actividad similar, e incluso se expidió una resolución resaltando este homenaje. Imagínense, un homenaje que vale muchísimos millones, ¿no? Pues sí es importante destacar la labor, pero insistimos, los costos porque eran tan altos. Dice además la Defensoría que los defensores públicos, quienes están en este evento, pues han manifestado en todo el país su gratitud infinita al defensor del pueblo y al director de la Defensoría Pública, porque es la primera vez que se hace un encuentro que los reúne a todos de manera virtual como presencial. Virtual, Andrea, porque también el evento se transmitió por YouTube. Ah, ok. Los canales de comunicación, pero se transmitió
aunque las personas estaban de manera presencial, o por lo menos la mayoría de los invitados fueron de manera presencial. ¿Por qué no se hizo virtual? Precisamente nos responden entonces que ha sido una combinación de la virtualidad y la presencialidad, cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades de salud luego de 2 años de pandemia. No estamos hablando aquí de temas de protocolos de salud, sino de gasto presupuestal, lo que costó este evento. Y preguntamos también si los invitados, los expertos académicos y demás también fueron invitados por parte de la Defensoría, y nos dice que como ocurre en las actividades que buscan brindar capacitación, actualización o discusión de los temas más importantes para el ejercicio de la Defensoría, se invitaron a expertos y académicos que han sido de muy buen recibo por parte de los defensores públicos que han participado Paola, en este evento. ¿se sabe si de casualidad vayan a llegar de sorpresa a candidatos? No podrían. No, igual el evento ya se terminó, Mauricio, fue al mediodía de hoy y no participó ningún candidato. La persona que clausuró el evento fue el presidente Iván Duque. Con respecto a esa invitación a esos otros personajes, hay una duda. Por ejemplo, en el caso, digamos, el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimes, que pues es una de las personalidades que estaba allí en los primeros puntos del orden del día en la agenda. ¿A él le pagaron el hotel, noche de hospedaje? ¿O a qué se refieren con esa invitación que también le hicieron a estas personas? Eso es lo que no nos responden, Andrea. Así estamos preguntando tal cual, pero bueno, invitar significa pagar, y lo último que nos dijeron es que se está preparando una respuesta más completa frente a esa pregunta. Bueno, bien, pues queremos escuchar la respuesta. Ojalá, nos encantaría que pudiéramos dialogar, no solamente leer un comunicado, sino dialogar con el defensor Carlos Camargo y también conocer las dos perspectivas, Paola, respecto a esto. Entonces, si le parece, saludemos a su invitado, que nos habla de por qué desde uno de los sindicatos de la Defensoría no están de acuerdo con este mega evento que salió muy costoso y que pues evidenciaría un derroche, según ellos, porque no se están atendiendo las necesidades de otros defensores en terreno que muchas veces piden citas y recursos y a ellos no les dan, pero en este evento sí se pagan por lo menos 800.000 pesos en una noche de un lujoso hotel. Sí, Andrea, entonces saludemos nuevamente a William Salazar. Él es el presidente del Sindicato de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, para seguir hablando sobre esta situación. Señor William, entonces, ¿cuál es el llamado que se hace desde el sindicato a la Defensoría para empezar a apretarse un poquito el cinturón y no gastar los recursos de la entidad de esta forma? Hola Paola, pues sí, como veníamos refiriendo, preocupa un evento de esa magnitud, pero además en un momento electoral del país, nos parece que eso tiene unos efectos negativos también frente al tema del ejercicio democrático que está en ese momento en el país. Y segundo, porque no hay posibilidades, por ejemplo, de otro tipo de actividades de los trabajadores frente a misiones a terreno, situaciones de atención a problemas de la comunidad que son muy graves, ¿no? Restricción a salidas a terreno, disminución de los días de una comisión, que dicen que no se puede tantos días porque no hay dinero. Entonces, ¿cuál es también esa coherencia frente al manejo de los recursos? Lo segundo es el tema de si es realidad que quiere hacer un homenaje, haga el esfuerzo el defensor actual que tiene ese respaldo del presidente y de una parte importante del Congreso para que logremos que los defensores públicos tengan una vinculación de carrera y no esos contratos que cada año los terminan cuando quieren o de acuerdo a las recomendaciones que hacen pues una estructura clientelar que hay alrededor de esa mermelada de los contratos de los defensores públicos. Y lo tercero es coherencia, ¿no? La semana pasada se movilizaron más de 100 organizaciones de todo el país a Bogotá en el marco de una declaratoria de emergencia humanitaria por la situación que viven actualmente, la masacre de Putumayo, las masacres en Arauca, el asesinato sistemático de líderes y lideresas, y con sus propios recursos las comunidades vivieron acá porque nadie les financió, pero además les tocó estar al frente de la Defensoría, en la calle, haciendo la declaratoria de emergencia humanitaria, en medio de un chaparrón de agua, con más de 50 personas con hipotermia, mujeres, niños y niñas ahí en la calle. Nos abrieron la puerta y ni siquiera los atendieron. O sea, ¿cuál es la coherencia del discurso del defensor frente al tema? O sea, la plata, ¿verdad? Eso es para los más vulnerables. No para invitar al presidente Duque y al fiscal, a la procuradora en un evento, un show mediático en plena campaña electoral,
sino que debe ser en beneficio de las comunidades. Entonces, es muy importante, digamos, que la ciudadanía sepa cómo es la actitud del defensor y cómo dejó a la calle, en la calle, aguantando hambre frente a la defensoría, aguantando frío, y si ni siquiera había baños para que puedan entrar las mujeres y los niños a un baño, en medio de una situación tan difícil, cuando vienen a pedir el clamor, a decirle al defensor, nos están matando, nos están desplazando, nos están masacrando, haga algo, ni siquiera les abren las puertas de la defensoría. Entonces, es de completa incoherencia, y es muy importante que escuchar la voz de Josué, de José Santos El Caicedo, uno de los voceros de la Cumbre Sí. Agraria Étnica y Popular, que se movilizó este 28 de abril, para escuchar también de la voz de los líderes y lideresas que nos tocó como sindicato acompañar a las comunidades en medio de este ejercicio ante la falta de una apertura de las Sí. puertas de la Defensoría del Pueblo al mismo William, pueblo. eso que usted dice pues es muy grave porque muestra, evidencia un contraste, y ahí es donde es válida la pregunta de si hubo derrochos, si por lo menos se pudo haber ahorrado en dinero y tener esas mismas posibilidades para otros defensores que piden cita y piden recursos al defensor Carlos Camargo. Pero me llama la atención que Paola nos contaba que en esas reuniones pues hicieron un anuncio y el defensor Carlos Camargo les dijo que les iba a incrementar 3% de los honorarios. ¿Esto es así? ¿Hay alguna resolución, una ley que permita hacer esto? ¿Había algún pendiente, una decisión judicial que tuviera pendiente este incremento de los honorarios? ¿Y cómo analiza usted este anuncio en época preelectoral? Pues es un anuncio absolutamente populista, y realmente vuelvo a lo mismo, Andrea. O sea, aquí no es un tema de aumentarle el valor de los contratos, son unos contratos que son 3.851 contratos, sino realmente vincularlos a planta con todas las garantías laborales. O sea, esos son anuncios absolutamente populistas del defensor, y pues que cuál es también el carácter que tiene en medio de este contexto en plena, digamos, a menos de 24 días de la primera, de la jornada electoral a presidente de Colombia. Entonces, me parece que eso debe tener es una coherencia en ese discurso. No es un tema de hacer aumentos pírricos, sino realmente las garantías, porque los servidores públicos que defienden a los más vulnerables no están en eso que se plantea la igualdad de armas cuando van a una audiencia pública ante un juez, ante una fiscalía, que gozan de todas las garantías laborales, ¿sí? De todos los beneficios y las garantías que deben tener como trabajadores para ejercer una defensa digna, sino que son compañeros vinculados mediante contrato, contratos que dependen de un visto bueno de uno u otro politiquero de oficio, y no realmente que haya unas condiciones dignas para que ellos ejerzan su labor en igualdad de condiciones en los estrados judiciales, que es donde todos los días deben correr. Y lo segundo, tienen un montón de casos que les asignan cada mes, que mantienen reventados y no dan abasto para hacer la defensa de tantos casos que les asignan regularmente aquí en la institución. Entonces, creo que es un asunto, no es un 3%, sino se requiere es un 100% de garantías laborales, de una vinculación laboral en condiciones dignas, para que estén con las mismas condiciones en que está el resto de los órganos del sistema judicial colombiano, como es el sistema judicial, como es la fiscalía y Señor los demás William. organismos. Pues nuevamente, señor William, muchas gracias por estar con nosotros. Es el presidente del sindicato de la Defensoría del Pueblo, y precisamente él nos mencionaba una y otra vez el problema de las organizaciones sociales que han tenido, pues por parte del defensor, ciertos problemas para poder reunirse con él. Por eso saludamos hasta ahora a José de los Santos. Él es de las comunidades negras y vocero de la Cumbre Agraria Étnica Popular y Campesina. Señor José, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuántas veces ustedes han intentado hablar con el defensor y no los recibe? ¿Y por qué? Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por darnos la posibilidad de expresarnos. Efectivamente, nosotros, organizaciones campesinas, indígenas y afro, que hacemos parte de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, hicimos un acuerdo con el gobierno nacional en el marco de la última subcomisión de Derechos Humanos y Garantía de la Cumbre Agraria, donde con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior acordamos hacer una audiencia pública el 28 de abril. Con esa premisa, entonces, fuimos a la Defensoría del Pueblo, que es uno de los entes garantes de los acuerdos, de las movilizaciones,
y conversamos con el delegado agrario de la Defensoría del Pueblo, el doctor Carlos Merchán, y donde le hicimos ver ese acuerdo y le pedimos entonces a este delegado que nos abriera las puertas de la Defensoría para desarrollar esa audiencia pública. Respuestas textuales. Tenemos que conversar con el gobierno nacional a ver si efectivamente esa audiencia se puede desarrollar aquí en las instalaciones, porque si el gobierno no participa, perdemos nuestra calidad de garante. Esas fueron las palabras textuales. Él se comunicó con el vicedefensor, entendemos y sabemos que hubo la comunicación con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ¿cierto? Porque luego me mandaron un audio. Nosotros, previo a la audiencia, conversamos con el director de Derechos Humanos y le dijimos, vamos a desarrollar la audiencia y queremos que ustedes hagan presencia y le solicitamos que ustedes como gobierno se comuniquen con la Defensoría del Pueblo diciéndoles que efectivamente... Señor José. Sí, dígame. Sí, no, es muy grave lo que usted nos está contando, porque además Andrea, pues él dice que para poder hacer una audiencia con la propia Defensoría del Pueblo les están pidiendo que esté presente el gobierno, o si no perdería la Defensoría su condición de garante, y pues esto no se sabe en realidad si eso es así. Por eso vamos a hacerle seguimiento, vamos a seguir indagando sobre lo que está pasando y vamos a preguntarle directamente al defensor por qué no se reúne con estas organizaciones sociales que necesitan urgente una intermediación de esa entidad, que para eso está, para defender al pueblo. Gracias, señor José de los Santos, por estar con nosotros y vamos a seguir entonces pendientes de este tema. Vamos a seguir muy Muchas pendientes. Gracias a ustedes. De no creer, esa es nuestra historia de hoy, que además nos va a llevar al departamento del Valle del Cauca, porque los agricultores están pues desesperados, porque entre la sequía y los derrumbes no saben qué hacer con todos sus cultivos. Ya regresamos.